pues para ponernos al día con la charla, por ahí ya hablamos de tu primer libro de cuentos, que dijimos que justamente cumple 20 años en 2022, que fue una trayectoria bien interesante, los talleres, la guía, la autocrítica, que fue un elemento que me encantó de tu trabajo, porque de verdad las letras siempre agradecen este trabajo de pulir constantemente, de desarrollar esta técnica y perfeccionar tus letras. Hay una entrevista que me encantó y probablemente ahorita lo vas a mencionar cuando pasemos tu etapa de narrativa y cuentos a poesía, que es parte de ser concreto. Entonces, si quieres, no me adelanto, vamos con lo de tu segundo libro. Nos platicas súper breve de qué iba. Bueno, el libro de Cordelia y otros fantasmas, a mí siempre tengo mucho interés en los cuentos de misterio, de terror, y ese libro de eso se trata, son varios cuentos donde busco la manera de crear un ambiente un poco gótico, sórdido, dentro de los cuentos. Ese libro lo pueden encontrar en la librería universitaria, todavía existe, todavía no se agota. Y bueno, pues siempre he tenido como esa inquietud, ¿no? De narrar. Y en el tercer libro, que se... A ver, ahí, bueno, déjate interrumpo, Gaby, perdón. Hay un fragmento en letras chiquitas que grabas, es de este libro de Cordelia, ¿no? Donde narras la parte de las sombras. Y yo cuando lo estaba escuchando con mi niño, sí te envuelve esa sensación del estar frente a las sombras y esas sombras tengan esos rostros de que solamente, como dices, un muerto, alguien que sufre dolor. Y si el niño no está asustado, yo sí. Pero fue muy bueno. Okay. Y luego lo que sigue. Después sigue La Casa Azul. Así es. Que ahí sí incursioné en lo que se llama el microcuento. Ahí empecé a hacer cuentos muy breves. El microcuento es difícil precisamente porque tienes poco material, tienen que ser palabras contadas, pero tienes que lograr crear una atmósfera, que sepan más o menos de qué va la historia y los personajes. Entonces ese libro a mí me encantó por eso. Es un libro que tiene desde cuentos muy brevecitos hasta unos que son una cuartilla y media. Y ese libro pues también lo pueden encontrar en la librería universitaria. Ese todavía también está en la librería universitaria. Okay. Y creo que ahí aplica lo de otra entrevista tuya que vi, que hablaba justamente de transición del cuento a la poesía, porque justamente comentabas que tus relatos se iban reduciendo, por supuesto, en microcuento, en narrocuento, iba haciéndose más pequeño, pero no significa que menos, como que dijiste, o sea, no tiene menos contenido, tiene más. Exacto. Entonces, me encanta esa transición que tienes y se nota, cómo se va transformando en poemas, y poemas bien hechos, y me llama mucho la atención cómo decides no abandonarlo, porque yo siento que no abandonas la narrativa, cómo cambias de un género literario a otro, y también me gustaría saber cómo lo toman tus lectores. Bueno, por ejemplo, yo tenía como lectores que les encantaban los cuentos, y después cambié a la poesía, pues a algunos no les gustó, ¿verdad? Claro. Pero a otros sí les gustaron los poemas, y como que no quiero dejar tampoco la narrativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita pronto, aquí en el Diván Negro, se va a publicar un libro que se llama El Tercer Piso, que son los mejores cuentos que yo tengo de mis 3 libros, de La Casa Azul, de Cordelia y unos fantasmas, y bueno, creo que del espejo, de la saca del espejo, no me acuerdo. Y luego después hago un libro que se llama Un gorro ruso, sí. Que ese sería un híbrido, es una especie de híbrida y muy extraña, porque entonces empecé yo a escribir poesía, pero tampoco en ese libro dejo la narrativa. Entonces son pequeños cuentos, pero también son poemas. Si mal no recuerdo, Gaby, yo te conocí cuando publicaste El Gorro Ruso, y por ahí fue que comencé a conocer tu obra, y a partir de ahí nos has acompañado en Letras Vivas, al menos en Porrúa 2 veces, una vez que estuvimos en una sesión parecida a esta, otra vez que hicimos una especie de entrevista mini, como capsulitas, y ahora en virtual. Sí. Y justamente hasta ahí nos encontramos. Entonces, de verdad estoy muy emocionado.
creo que yo en Gorro Rosso me convenciste como tutora. Yo dije, ¿sabes qué? Sí tengo que seguir esta ruta, porque encontré en tus poesías muchísimos elementos que están ahí a la vista, y no, o sea, no sé si me explico. Hasta que comentábamos los poemas con los lectores, encontraba detalles, de hecho, este fotograma, cuando digamos eso, hay mucho que me recuerda a tus primeros poemas, los elementos cinematográficos, Sí. y demás. Pero bueno, no hago spoiler todavía. ¿Cómo te fue ahora con el libro de Gorro Rosso? Con el Gorro Ruso, pues realmente sí me fue bien porque también había cuentos y había poesía. Y luego ya después, en el siguiente libro, que sería Morfología de las Fracturas, ahora sí ya es completamente poesía. Y resulta que es una poesía un poco oscura, donde sí se necesita mucha reflexión. Hay de diferentes tipos de colores de la poesía, por ejemplo, la poesía oscura, luego va pasando a gris, luego más clara. Por ejemplo, la de Jaime Sabines es una poesía muy clara. Pero si, por ejemplo, pensamos, o por ejemplo, José Emilio Pacheco, pero si vamos con Octavio Paz, él es más oscuro, tiene como una poesía más oscura. Entonces, en este libro la poesía es un poco más experimental y más oscura. Luego después... A ver, pero perdona que te interrumpa una vez más. En el Gorro Ruso pasaron 10 años desde la cerca. Ajá. Entonces Sí. es un mundo de descubrimiento. Entonces, ahorita estamos por el 2014. Sí, 2014. ¿Cuál sigue la de Carrete? Sí, Sí. Carrete. Es que Carrete, no, Sí. bueno, era una plaqueta Sí. de cartonera. Y en ese libro, ahora sí, hablo mucho de películas, de cine, ¿verdad? Emiliano leyó ese de Carrete. Y porque a mí me gusta mucho el cine y es algo que me inspira a escribir muchas veces. Sí, justamente me acuerdo de esa esencia cartonera. Bueno, no sé si tengamos que especificar que el libro cartonero es como más artesanal, en el sentido que los materiales son reciclables, justamente el cartón tiene esa esencia De reciclaje. de reciclaje, pero tú le diste un toque. Yo me acuerdo cuando fue la presentación de esos libros, estaban personalizados, no había dos libros iguales de la presentación, y pues fue hermoso tener ese detalle. Porque, ese fue como ¿cómo se dice? Un regalo para el lector. Sí, casi fue como si lo escribas a mano. Sí. Me encantó, me encantó. De hecho, si bien me encantan los libros impresos, de repente el tipo de publicaciones se agradece porque es como que ves tu estante y de repente como que brinca entre todos los demás libros. Sí, me encantó. Muy bien, vale. Y bueno, pues ese libro lo presenté en la, ¿cómo se llama? En la Biblioteca Central, que está enfrente de la Alameda. Y pues me encantó porque además estaba lloviendo. Sí. Híjoles, está peligrosísimo cruzar, ¿no? Esas calles porque están muy anchas. Y fue gente, no lo podía creer, fue gente y pues se llevó el libro regalado, ¿no? Sí, me acuerdo. Luego después siguió, ¿qué siguió? Morfología de las Fracturas. En ese libro que les digo es un poco más oscuro, en ese lo metí al premio 20 de noviembre y me saqué una mención honorífica. Entonces dije, ay, muy bien, voy por buen camino, ahí voy. Y luego después siguió... La hormiga de la hormiga kamikaze. Sí, claro, sí, es cierto. La hormiga kamikaze también fue otra plaqueta. Sí. Y esa también tenía mucho relacionado con el cine, pero de cosas que, como de curiosidades del cine, ¿no? Y bueno, pues ese libro también era un poco de cine. Ese también es el que hiciste en colaboración con Amanda. Amanda, sí, por supuesto. Hace 2 sesiones estuvo aquí acompañándonos en virtual. Ah, ya. Porque hizo aportación gráfica al libro de Samuel. Y a propósito, sí, hubo una exposición, ¿no?, de arte respecto a la obra de Amanda pues en el de Rodríguez. Sí. Sí, me encantó ese arte también. Sí, exactamente, porque ella puso todos los dibujos que ilustraron ese libro. Sí. Y bueno, después siguió Biología en Fuga, sí, que es un infierno, es como si el escenario fuera un infierno. Ajá. Y después empezamos a recorrer todos estos personajes que son animales, plantas en peligro de extinción. Entonces, siempre he tenido como un poco esa obsesión relacionada con la extinción, con la pérdida, ¿no? La pérdida que vamos, poco a poco nos vamos encontrando.
Y ese libro habla de esas pérdidas, ¿no? De la pérdida humana, de la pérdida del paisaje. Entonces, el libro está sobre ¿cómo se llama? Sobre un lugar que se llama Chittagong, donde hay barcos, y esos barcos los van desarmando todos, pero el agua queda extremadamente contaminada, ¿no? Entonces de eso trata el libro. De hecho, hice con otro artista que se llama René Urias, hicimos una ambientación y se escuchaban los barcos y se veían las imágenes. Que me gustó mucho hacer también ese libro. ¿Sabes qué, Gaby? Ahí te perdí el rastro, porque ese Sí. libro no lo tengo. Y no Pues te lo asistí llevas. Sí, yo creo que pido mano, porque se trata de mi colección. Sí. Y de me perdí, bonobos. y me perdí Ese sería el libro. Ay, de veras, a ver, de los que hemos mencionado. Editorial Bonobos. Perfecto, sería uno, el de morfología, ese que estás comentando ahorita. Ajá. Y, bueno, ya sean los que vas a mencionar. Sí. Adelante, sí. Luego después hice este libro, que casi fue como un experimento. Sí. Y en este libro, cada vez que soñaba algo, lo iba poniendo, lo iba escribiendo. Pues los sueños siempre son un poco surrealistas. Entonces traté de hacer poemas muy surrealistas, que casi parece narrativa también, poesía narrativa o narrativa poética. Y este fue el siguiente libro, ¿no? Que lo hice junto con otra escritora que se llama Elsie Supilanda, y lo presenté en Berlín. Fue el primer trabajo que presenté allá. Y bueno, pues aquí combinamos las dos y hablamos sobre pérdidas. Por ejemplo, este libro habla de un perro, de mi amiga, de un gato que yo perdí, y entonces así se van unas tortugas, y entonces todo ese tipo de cosas que uno va perdiendo, ¿no? Y luego después ya siguen Enterprise, y bajo los restos de un mapa. No, después sigue bajo los restos de un mapa mundi, y luego después Enterprise, y luego después otra vez bajo los restos del mapa mundi con otra editorial, que es la editorial Diván Negro. Negro, aquí está presente Sí, aquí están las dos presentes. También están. Y luego Fotogramas, este sería el último libro que presento. Sí, y exactamente para Fotogramas traemos a Emiliano, que es el comentador de la obra. Sí. Pero me encantaría que antes de poderte dar la palabra, Emiliano, permitamos que las personas que están aquí presentes, y si quieren hacer un comentario, una pregunta para acá, para externa, aprovechen. No sé, alguien que quiera preguntarme. Porque recorrimos, pareciera rápido, pero son 20 años, de trabajo, y trabajo donde estás abarcando un montón de género literario, no solamente las temáticas, el arte, el ritmo de lectura es diferente. De verdad me encanta tu obra en ese sentido, porque siempre es una sorpresa. Recuerdo cuando vi el de Enterprise, por ejemplo, o sea, fue completamente distinto, porque a mí de cuentas viene siendo poesía de ciencia ficción. Sí, poesía de ciencia ficción. Sí, entonces no recuerdo otro libro, al menos ahorita de pronto, que tenga asignado ese género literario. Entonces, ahí sí me sorprendiste, de verdad, los otros me encantó, pero ahí sí no me lo esperaba. Y bueno, no sé, ¿tienes alguna pregunta? Por favor, Mónica. Hola, buenas tardes. Hola. Como autora, ¿qué crees que sucedió para que tú tuvieras como de la narrativa de estos cuentos y todo, o sea, a nivel personal, para que terminaras como con poesía de este estilo? ¿Qué crees que sucedió en tu vida durante esto? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, yo estaba escribiendo cuento y siempre tenía esa necesidad de poner como imágenes poéticas en los cuentos. Y de pronto un día alguien me dijo, bueno, ¿y por qué no agarras las imágenes poéticas y tratas de hacer poesía, a ver, como un experimento, a ver cómo te sale? Y entonces ahí fue donde empecé a hacer mi monstruo, que era un horror ruso, donde de pronto hacía como un poco narrativa y luego hacía esos poemas. Y después me di cuenta, porque yo siempre tenía como la idea de la poesía de otra manera. Yo pensaba que la poesía tenía que ser como más rígida, una poesía que no se me antojaba mucho, pero después me di cuenta que la poesía actual es una poesía muy libre,
donde tú puedes, es más, de hecho ya ni siquiera se le puede decir poesía, porque uno puede ir agregando cosas dentro de la poesía. Por ejemplo, uno puede cortar un pedacito de una entrevista y meterle en un poema. O puedes ver, por ejemplo, vas en la calle y ves en una barda una frase, y esa frase la puedes tomar y la puedes agregar. Obviamente poniéndole, entre comillas, de que no es tuyo, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama, bueno, es de Sara Uribe, que se llama Antígona González, donde ella hace eso, pone partes de poesía, luego pone una entrevista, luego pone, por ejemplo, una ficha, ¿no? O pone, por ejemplo, alguna artículo de un periódico. Entonces, es lo que yo traté de hacer en este libro de Gorro Ruso. Hice, por ejemplo, un poema relacionado con un taxista y le fui poniendo como fragmentos de la nota periodística y empecé a jugar con la poesía. Y entonces me di cuenta que podía hacer muchas cosas y que realmente hay novelas que traen, por ejemplo, poesía y hay poemas que traen narrativa y que uno en la actualidad puede jugar hasta con el ensayo, ¿no? Y entonces por eso me encantó. Dije, ay, no, pues yo voy a jugar como yo quiera y voy a hacer cosas locas y ya. Gracias. Ahí hay una pregunta que dice, Cintia, ¿qué ha sido su inspiración durante este tiempo? Pues yo creo que la inspiración en este tiempo ha sido lo que yo he vivido. Me ha inspirado, por ejemplo, otras disciplinas del arte. Creo que me ha inspirado mucho eso. También me ha inspirado cosas que me pasan, buenas y malas. A veces, de pronto, uno está en el lado oscuro del camino y esa parte a veces te inspira, a veces te da la necesidad de escribir, como también cosas buenas que han pasado, ¿no? Yo la verdad estoy muy agradecida a fin de cuentas, porque yo vengo de una generación que creció con el botón rojo. Uno tiene siempre la idea de que nada más iban a apretar un botón y se iba a acabar el mundo. Yo crecí en esa época, a casi finales de los 70. Entonces, yo agradezco mucho, por ejemplo, yo veo algo a una criatura, una persona que sobrevive a cosas, ¿no? Que es resiliente. Y para mí es muy importante eso, ¿no? Esa batalla, ¿no? De todos los días, esa batalla por superar los traumas, por superar el miedo. Y por eso, entonces, yo siempre le escribo a ese tipo de personas, a ese tipo de criaturas en el planeta, ¿no? Que realmente han sobrevivido a este mundo que a veces en momentos uno siente que se va a terminar, ¿no? Pero no se termina, claro. Pero sí. Déjame agregar algo, probablemente no enriquece la pregunta, pero sí me quedé por decirlo. Yo sí creo, Gaby, que así como dices, que es un puente tuyo de la narrativa a la poesía como escritora. Ajá. Tengo la impresión que para los primeros lectores que no se han acercado a la poesía, tus libros son una buena oportunidad para hacer ese puente, porque estamos muy acostumbrados como lectores primerizos a leer cuentos cortos, que es algo que por lo regular todos comenzamos por ahí, o comenzamos con una poesía inexperta que tardamos en entender, porque a fin de cuentas está escrita para otros tiempos, o está escrita por una circunstancia diferente. Sí. ¿Por qué creo yo que tu poesía te acerca? Porque está ahí, o sea, está en todo. La parte del cine, las noticias, los sentimientos, la imaginación, los sueños. O sea, ¿quién tiene todo eso en su vida? Exactamente. Entonces, creo que es un puente muy bueno y ve todo lo que tenemos aquí. O sea, faltan libros aquí y pues bueno, repito para nuestro público de Zoom y los presentes que estamos aquí, el día de hoy vamos a estar regalando algunos libros de Gaby Darber. El libro que se presenta hoy es el de fotogramas, que es publicado por el Diván Negro y que, bueno, el distribuidor es justamente la librería Red. Aquí tenemos a Ale y a Tessy, bienvenidas a la sesión. Y pues, bueno, pues, no sé, ¿hay más comentarios? Sí. Por favor. A mí me gustaría saber si hay algún personaje recurrente. No sé. Sí. Sí hay un personaje recurrente y es mi abuela. También hay un objeto recurrente y es mi casa. A mí me costó mucho trabajo entender que yo tenía una casa.
porque yo vivía en la casa de mi abuela, entonces siempre me refería a mi casa como la casa de la abuela. Pero a fin de cuentas, eso lo estuve reflexionando durante muchos años, hasta que ahorita en la actualidad les puedo decir que la casa de mi abuela era mi casa. Y entonces aparece en muchos de las partes de mis libros, por ejemplo, en bueno, el Enterprise es la casa de mi abuela, ¿no? Y luego también, por ejemplo, aparece en fotogramas, en algún momento la menciono. ¿Por qué? Porque la familia para mí no existía. Decían, no, yo no tuve familia, pero la familia realmente es con quien vivimos y quien nos cuida, no importa quién sea. Y también, por ejemplo, en el libro de Bajo los restos de Mapamundi, hablo de un padre ausente y todo el libro trata de ese tema. Y también para en cierto modo, sacar todo aquello que a veces queda como debajo del tapete, ese polvo, ¿no? Esas cosas que quedan debajo del tapete que hay que sacarle, ¿no? Entonces yo creo que sí son personajes recurrentes, ¿no? El gato negro, también es un animal muy recurrente. Muchas gracias. Muy bien. Ok, pues Emiliano, sin más, Nada más quería comentar que hay 2 personas en sala de espera, que nada más creo que los tienen que admitir. Ahí arriba esto arriba dice, ándale ahí, sí. Di cuenta hace rato. No, Carlos, ya, ¿no? sí, sí, adelante. Gracias, Emiliano. Martín Gutiérrez. Ah, qué bien. Y creo que ya. Muy bien, entonces, retomando, el libro que hoy presentamos es el de fotogramas, publicado por la editorial Diva Negro. Y pues tenemos en el piano Lastres para presentarlo. Entonces, bueno, te escuchamos. Bueno, pues, yo soy Emiliano Lastras. Bueno, yo soy el hijo de Gaby. Sí. Y pues este libro, cuando ella me dijo que quería que hablara de él, cuando me puse a leerlo, vi que tiene muchas referencias a varias películas que ella, mi mamá, me hizo verlas, ¿no? Y hay varias historias, bueno, varios poemas que me interesan mucho. Bueno, digo, hay un capítulo, que es el capítulo 2, que es Silencio, luego de una segunda luz se desgarra, el artista, que, bueno, el artista es una película francesa, que en 2012, bueno, un dato curioso, ganó el Oscar a la mejor película, y pues es una película que regresa al cine mudo. Muchas veces vemos que ahorita mismo en el cine ya no existe el cine mudo, que ya no es muy recurrente en producciones pues últimamente, ¿no? Y esa película fue algo muy positivo porque era de, oye, hay que recordar, no hay que olvidar. Entonces yo, bueno, te quería preguntar, mamá, ¿por qué fue o cuál fue tu razón por la cual poner esa película en este capítulo, que es un capítulo completo, pues, que habla sobre el protagonista, que es mudo? Nada más quería preguntarte por qué fue la decisión de ponerlo. ¿Por qué? Porque para mí es como una especie de metáfora. Cuando, por ejemplo, en la película, este artista se vuelve una especie de algo que de pronto se sale del lugar cuando aparecen las películas, obviamente con sonido, con música, o sea que ya son silentes, ¿no? Ya no son mudas. Entonces, ¿qué sucede? Que eso nos pasa todos los días, en realidad. Por ejemplo, cada vez van cambiando más las cosas, siempre están cambiando. Y yo siento que la mayoría de nosotros le tenemos miedo a ciertos cambios. A mí me gustó muchísimo la película, para empezar. Me pareció realmente una película muy nostálgica, que habla de ese cine que tú hablas, del cine mudo, pero también tiene ese mensaje de que nosotros no le debemos de tener miedo a ese cambio, porque ese cambio a veces hasta se hace cada vez más grande, ¿no? Son cambios que nosotros vamos viviendo y ella lo salva. Si tú te fijas en la película, ella lo salva de quedar fuera de... Yo siempre me ha preocupado muchísimo la gente mayor. Por ejemplo, yo a veces veo en el banco a un anciano que de pronto ve aquella máquina donde va a sacar dinero y una vez un viejito se me acerca y me dice, ay, ¿cómo le hago aquí confiando en mí?
Y entonces yo le ayudé en ese momento, pero le dije, Señor, no vuelva a hacer eso, porque le van a quitar el dinero. Entonces yo me imagino a este anciano como este artista mudo en un mundo que ya no le pertenece, como si de pronto estuviera extraviado. Entonces, a mí se me hizo conmovedora esa película, me encantó el personaje que lo salva de esa situación. Ok, sí. La película es muy buena, los invito a que llama la La busquen y que la Artista. vean, porque es muy buena película. Sí. Y pues sí, es muy interesante, muy interesante hablar de este tipo de cosas y cómo ligas esa experiencia con las películas, ¿no? O sea, es muy Ujú. interesante cómo ahí ligas todo eso. Y pues sí, es muy interesante, muy interesante. También, bueno, aquí hay un poema que está en la página 27, A ver. que, bueno, empieza con: su voz no es varonil, como la de los detectives de series nocturnas. Ujú. El artista mudo no quiere vivir en este rodaje. Hay doblajes, en todo caso, que persiguen al artista por el resto de su vida. O sea, más o menos quería preguntarte como que quieres transmitir con ese Ok. poema. Bueno, dice, su voz no es tan varonil como la de los detectives de series nocturnas. Lo que pasa es que muchos artistas mudos ya no pudieron seguir con el cine hablado porque tenían una voz horrible. O sea, mientras estuvieran en el cine mudo eran guapísimos y todo el mundo un galán, pero eso le pasó, por ejemplo, creo que a Rodolfo Valentino, que su voz era muy fea. Entonces ya no pegó tanto en las películas habladas, ¿no? Las que ya tenían sonido. Entonces digo, su voz no es tan varonil como la de los detectives de series nocturnas. Lo que pasa es que yo, cuando era niña, seguramente de haber tenido unos 10 años, veía yo no podía ver el canal 5 porque el canal 5 interfería el canal 7 o el canal 9, no me acuerdo cuál canal, yo no podía ver las caricaturas. Y era un verdadero terror, porque además nomás se veía los picapiedras así como entre neblina, horrible. Entonces, ¿qué hacía? Pues veía las series policíacas, porque ya el canal 9 se terminaba a las 8 de la noche, entonces ya podía ver la televisión a las 9 de la noche. Y entonces, pues veía Kojak, veía La Calle de San Francisco y todo eso, y siempre las voces de esos detectives de las series nocturnas eran unas voces así, hola, ¿qué tal? La de Kojak era así una voz muy, muy varonil. El artista mudo no quiere vivir en este rodaje, en este nuevo mundo, ¿no? Le da miedo, tiene miedo porque él está acostumbrado a otra cosa. Hay doblajes, en todo caso, que persiguen al artista por el resto de su vida. O sea, yo aquí de lo que estoy hablando es que muchas veces nos ponen un doblaje que a lo mejor nosotros no sentimos o no nos corresponde. Entonces, digo, lo perseguirá por siempre, ¿no? Si toma la decisión de ser doblado. Entonces, por eso pongo eso, ¿no? Ese tipo de cosas aquí en este pequeño poema que dice muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, pues está bien porque digo, es igual como dijiste al principio, que es como ligando experiencias que tú tienes. Y eso es como lo que más interesa en este libro, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, digo, para muchos actores fue muy difícil el cambiar del cine mudo al cine o sea, que se escuche su voz. Parlante, claro. Sí, porque, digo, ellos están acostumbrados a solo ser expresionistas, ¿no? No están acostumbrados a hablar. Exacto, Entonces, porque también, obviamente, con la voz, tú vas a desarrollar un papel, ¿no? La forma como dices las cosas, eso te va a ayudar. Entonces, ellos tienen la experiencia más bien, como tú dices, ¿no? De todo más expresionista, más de la expresión de la cara, de los movimientos, un tanto exagerados, el maquillaje, muy, muy intenso, para que se pudiera ver el artista bien, ¿no? De una manera. Entonces, pues eso pasó. Muchísimos artistas en el cine perdieron el trabajo precisamente porque no tuvieron la capacidad de adaptarse al cine parlante, ¿no? Donde ya podían hablar. sí. Y ya en la siguiente página, que digo, es el siguiente poema, habla sobre el cliché. Me gustaría que lo leyeras. ¿Cuál es La siguiente. la siguiente 28. página.
Aprende cosas sublimes del infierno. Un ejército de ninfas invade el drenaje. Mira cómo hace cortocircuito su sombra. Mira cómo salva la acuática escena. Mira cómo la deja flotar en los límites del teatro óptico. Huele mal, pero hay peores olores en el cliché. Él es el héroe. Lo que quiero decir es que a veces la vida nos lleva por el drenaje. Entonces, tenemos que vivir ciertas cosas que no nos gustan, ¿no? Aprendes, de hecho, aprendes cosas del infierno. De los malos momentos uno aprende, yo creo que aprendes más. Un ejército de ninfas invade el drenaje. Todavía puedes ver aquello que te da como una especie de, que activa tu imaginación, ¿no? En ese drenaje del que estamos viviendo. Luego mira cómo hace cortocircuito su sombra. Cómo de pronto en ciertos momentos ese artista mudo se quiere apagar en ese drenaje, en ese infierno, pero no se apaga. Nada más por momentos hace cortocircuito su sombra. Mira cómo salva la acuática escena. Trata de salvar lo que es. Mira cómo la deja flotar en los límites del teatro óptico, ¿no? Huele mal, pero hay peores olores en el cliché. En el cliché me refiero a lo difícil que es hacer un poema sin caer en el cliché. Cuando uno es escritor tienes que leer muchísimo para no cometer el error de poner una frase que ya es un cliché. Un cliché siempre es una frase que ya está cristalizada por el tiempo. Por ejemplo, no sé, la palabra, por decir algo, pájaros. Es una palabra que se utilizaba en el siglo XIX. Y esa palabra, ¿qué puedes hacer con esa palabra? Pues buscar la manera de meterla en un poema y que no suene a un poema del siglo XIX, ¿no? Entonces hay frases del cliché, por ejemplo, no somos nada, frases así amorosas, somos uno mismo, cosas así, ¿no? Que de pronto se vuelven cliché y ya no nos transmite el mensaje, porque están como si de pronto esas palabras ya perdieran su elasticidad, ya perdieran su interés, su luz. Huele mal, pero hay peores olores en el cliché, a eso me refiero, ¿no? Que uno tiene que buscar siempre una frase que no se vuelva un cliché. Y al fin de cuentas, de todo esto, de lo sublime del infierno, del drenaje, de ese cortocircuito de su sombra, él es el héroe, porque va a sobrevivir a todo este infierno, ¿no? Ahí viene ese personaje sobreviviente que siempre me llama la atención, que siempre estoy buscando, ¿no? No es tanto quien nunca se equivoque, quien sea perfecto, más bien la imperfección. Ayuda mucho a que nosotros nos convirtamos en héroes, ¿no? Okay. Bien. Bueno, no sé si alguien quiera comentar, preguntar algo. Sí. De lo que acaba de mencionar. ¿No? No, bueno. Pues sí, igual, muchas. El libro en realidad está muy bien. Y luego quería ahorita comentar sobre, yo creo que es el poema favorito del libro, que es de la página 51, A ver. que es el inicio de uno de los capítulos que se llama El hombre ceniza llora en la avenida. Ok. Que está, bueno, el poema, le voy a decir, está basado en otra película, una película alemana que se llama Oh Boy, que a mi mamá le gusta mucho y a mí, cuando la vi, también me gustó mucho. Entonces, pues quería ver si me puedo poder leer. Sí. Bueno. Es mi favorito del libro. Sí, lo que pasa es que en esta película de Oh Boy, se habla de un hombre que son las 24 horas de un hombre, ¿no? De un joven, de un millennial, todo esto es un millennial que no sabe qué hacer con su vida. Entonces va por las calles de la ciudad, va con un amigo, de pronto tiene muchas experiencias durante todo ese día completo. Se encuentra a una compañera de la infancia que le hizo bullying, y luego la compañera le dice, ay, ¿te acuerdas cuando me decías elefante? Ah, sí, ¿verdad? Entonces hay varios personajes en esta película que a mí me llamaron mucho la atención, y de hecho puedo decir que me causaron, me movieron mucho adentro. Uno de los personajes es un viejo, es un hombre mayor, que él regresa a Berlín, cuando él huyó de Berlín, ¿no? Entonces él regresa, pero ya es otro Berlín diferente.
es otra Alemania diferente. Entonces yo le hice un poema a este hombre que me causó, me conmovió muchísimo este personaje. Dice, abandonó esa noche impregnada de luz artificial. El hombre ceniza llega a una cantina. Su niñez fue cubierta con escombros. Hay minas escondidas en la avenida y sus voces interiores no pueden dar explicación a las incógnitas. El tiempo se agota. Los mezcales se agotan. Quiero escucharlo y pongo atención. Está convencido de que puede hablar conmigo sin mover los labios. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que ustedes se encuentran con alguien que le pasó algo, pero que ustedes sienten que pueden entender a esa persona. Entonces no necesita hablar mucho para que ustedes se den cuenta de cómo se siente la persona, ¿no? Entonces este viejo habla otra vez, es un hombre que está hecho cenizas porque a fin de cuentas ya llega completamente con una vida quemada a tomar, a beber hasta morir, ¿no? Se narra a sí mismo a quien lo quiere escuchar. Suelta la madeja de hilaza y deja que su futuro está cansado y no encuentra los brazos maternos, ¿verdad? Entonces aquí es como si de pronto se fugara con la luz de la avenida. Recuerda y pone a navegar historias de cristales rotos en aguardiente, sin más. El hombre ceniza decide fugarse de la casa de los espejos y el ímpetu ya no se ve como antes. Es tan pequeño este hombre que la ciudad lo devora con sus apellidos y huellas digitales. Este personaje cuando muere en el hospital, nadie sabía cómo se llamaba. Nadie sabía quién eran sus familiares. Era como un fantasma que apareció y de pronto desapareció, ¿no? Entonces muchas veces hay personas que terminan completamente solas y ya por eso este personaje me llamó tanto la atención. Es que esa película, bueno, es muy interesante por el tema del preguntarnos por qué estamos aquí, ¿no? O sea, cuál es nuestra misión en la vida. Y eso es lo que el protagonista poco a poco descubre en un día muy malo que tiene, ¿no? Sí. Y bueno, entonces también estaba la historia de los cristales rotos de la abuela, ¿no? Que me imagino que es, Sí. bueno, es sobre la abuela que encuentra, Sí, que es la abuela del amigo, exactamente. que es algo muy, podemos decirlo, muy cómico en el sentido de que la abuela, cuando llega el protagonista a la casa del amigo, el amigo está vendiendo drogas. Está Sí, ahí en un cuarto y del otro lado está la abuela sentada normal, como si nada. Es algo exacto. como dos partes donde la abuela pues en realidad no sabe lo que hace su nieto, pero ahí es cuando en vez de que el protagonista se vaya con el amigo, vaya con la abuela. Ajá. Encuentra como el lugar de luz, Uh-huh. un lugar de claridad, porque obviamente en el mundo siempre va a haber esa parte oscura y esa parte clara, ¿no? Entonces él, por alguna razón instintiva, en vez de irse con el amigo que estaba vendiendo la droga, se va con la abuela que está escuchando música. Y entonces ella le dice, ¿por qué no te acuestas en el reposer? Y él se acuesta y se queda dormido. Entonces yo le llamé a este capítulo Historias de cristales rotos, la abuela. Se arremolina en el costurero el polvo de coca. Es ignorancia lo que borda una anciana en su chalina. La escarcha trasmina el techo de la alcoba. Ella solo vela el sueño de los visitantes. Ella teje un laberinto. Calma chicha por las tardes. Ella no sabe dónde está su nieto. La abuela susurra palabras afables al mal tiempo y me mira buscando su fe en el descomunal silencio que luego las termitas devoran. Esa parte que todavía nosotros tenemos ingenua, que todavía nosotros tenemos blanca, esa parte tiene que perdurar, ¿no? En medio de muchas cosas que van pasando en la oscuridad. Entonces, aquí hablo de esa parte, ¿no? Afable, de esa parte noble de las personas, ¿no? Y que no pierde la fe, ¿no? A pesar de que las termitas lo devoran todo. Bueno, Sí. sí, esa película es tiene muchas escenas así o muchos mensajes interesantes
sobre todo ese tipo de cosas de la vida y todo eso. Es muy reflexivo. Entonces, bueno, también está el capítulo de dentro de una sala de cine. Ajá, sí. Que de hecho, bueno, aquí creo que es donde, bueno, es cuando está fuera de la sala de cine es donde hablas de Godzilla y King Kong. Ah, sí, 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 sí. Quería también preguntarte cuál fue la razón por la cual meter esos dos personajes de la ficción. Ajá. Bueno, lo que pasa es que de todo lo que está pasando ahorita en la actualidad, a mí me pone de nervios ver el noticiero, todo este asunto de la violencia. De pronto veo con tanta ternura a Godzilla. Dices tú, o King Kong, ¿no? Y además a mí me dolió mucho cuando cayó King Kong del edificio, le dieron un disparo y se oía el corazón hasta que se muere. Yo me traumé con esa película ahorita, ¿no? O sea, entonces dije, no, le voy a hacer un homenaje a fuerza a King Kong y a Godzilla. En la ciudad hay acertijos que cantan en aerosol. Los acertijos que cantan en aerosol serían los grafitis. Gritan en el adobe las 2 de la tarde. El sonido de los autobuses distrae a los peatones y presiento que la desconfianza se anida en muros saturados de grafiti. Entonces estoy hablando de la ciudad. Godzilla escala un rascacielos. El simio lo espera en la cúspide. El incendio no quema la sala de cine, solo simulación. El gorila es solo un espejismo al que llamamos King Kong. No sé cómo es en realidad, solo intuyo que debería de dar horror. Los edificios esperan lo inevitable. Fracturo argumentos. Luego inserto una historia de lagartos para sentirme mejor. Ya no parece el mismo final y me vuelvo a asustar como la primera vez. Las corbatas grises que deambulan en el 8º piso saben que el recelo confunde y llega en un marco oculto. Muchos colegas tienen sueños perversos y guardan las armas en los cajones. Los espectadores se envuelven en mentiras y en un terror cinematográfico. Cortina de humo. Miro al reptil. Vive en una maqueta de cartón. Es triste ver su tamaño real y ya no tener épicas pesadillas. Aquí hablo mucho de la corrupción, ¿no? Estas corbatas grises de las que hablo son en unos edificios. Es muchas veces esa corrupción que está ahí y que causa precisamente que no se acaben los delitos, ¿no? Y que bueno, Godzilla, me acuerdo que me platicaban que pues era una maqueta, ¿no? Y nada más lo agrandaban por medio de lentes ópticos. Pero a fin de cuentas, Godzilla es pequeñito a comparación de lo que es la realidad, ¿no? Y también quería mencionar que en este libro menciono muchísimos objetos relacionados con el cine, cómo era antes, las cámaras, ¿no? Los lentes y todo ese tipo de cosas, porque sí le quiero dar un poquito ese saborcito, ¿no? Acuérdense que a fin de cuentas la poesía es lenguaje, y entonces ese lenguaje tiene que ir de acuerdo al tema del que se está hablando. O sea, aparte es muy interesante cómo puedes agregar ese tipo de cosas de cine. Pues es algo que a mí me llama mucho la atención y que la verdad es que me gusta mucho. Igual lo que comentas de lo de la corrupción, sí es muy triste que, no sé, en la mañana aprender las noticias y ver 3 muertos, que un político la acusaron de corrupción es algo muy triste y pues está bastante interesante cómo mencionas ese tipo de problemas aquí en el libro. Lo que pasa es que a fin de cuentas, en un libro de poesía, en un libro de narrativa, uno siempre tienes que hablar de lo que estás viviendo en el momento. Eso es lo que vas a dejar. ¿Qué pasó en esta época? Bueno, pues pasaba esto, pasaba el otro. Uno tiene que ser como un testigo de lo que sucede, ¿no? A lo mejor no juzgando, sino simplemente pues hablando de ello, ¿no? Pues no sé. Bueno, el peor de los monstruos es el ser humano. O sea, Exactamente, sí. ¿tenés una pregunta, Emiliano? No, dice que no, gracias por por esta hermosa lectura, lo aprecio mucho y me encantó lo que mencionó de Godzilla. ¿Quién lo dijo? Cintia. Sí, Cintia. bien.
Bueno, yo ya por último quería comentar un poema también que está en la página 79, A ver. que también es referencia a una película que mi mamá me puso, que es sobre una vampira que en las noches da patinetas. O sea, un poco, como puede decir, que era una vampira así, pero tiene un trasfondo muy importante y muy interesante. Sí. Entonces, aquí lo menciona en el poema. Ah, sí. Lo que pasa es que esta película me llamó mucho la atención porque es una película de una directora iraní. Y esta película, pues obviamente la hizo ella en Estados Unidos, creo que en California. Pero es muy curioso porque habla de una mujer que se pasea por las noches con una burka, pero es una vampira. Y entonces ella es como un vengador anónimo que se dedica a matar a las personas que son corruptas, a las personas, sobre todo, que abusan de las mujeres. O sea, que de alguna manera abusan, ¿no? de una mujer. Entonces a mí me encantó porque andaba en una patineta. Le roba a un niño una patineta y se la pasa en las noches patinando con su burka, ¿no? Dice, me gusta esta ciudad que es a veces mala, sucia y acogedora, donde vive la codicia y el reproche, donde el bullicio completa la escena. Luego, vampiros con playeras estampadas se deslizan por las noches en sus patinetas. Es un poquito de esa irrealidad que es al mismo tiempo la ciudad. La ciudad de San Luis Potosí ha sido mi ciudad toda la vida y es una que me gusta mencionarla en mis poemarios, ¿no? Es un personaje importante para mí, ¿no? Entonces me gusta ver ese bullicio que es sucia, pero al mismo tiempo es acogedora, porque yo aquí vivo, ¿no? Conozco cada rincón de este lugar, donde el bullicio completa la escena, ¿no? La gente. Y luego esa imagen que me imagino que me encantaría encontrarme, ¿no? Que sería una vampira en una patineta, en la noche, ¿no? Eso me encanta. La película se llama Una chica sale sola por la noche, por si la quieren ustedes ver, a lo mejor por ahí la pueden encontrar en alguna plataforma. Pues bueno, digo ya por conclusión, pues me gustó mucho, es Fotogramas, que ahí estaban preguntando que mencionaba, el título es Fotogramas. Es Y y pues me gusta mucho, yo admiro mucho a mi mamá por que esas experiencias que tuvo en el pasado no la nublaron para nada, más bien la inspiraron para hacer, para hacer esta combinación entre el cine y, y pues esas experiencias, ¿no? Y todo eso, ponerlo en un poema me parece muy, muy interesante y muy bonito, la verdad. Bueno, gracias, Emiliano. Bueno, pues antes de dar mi opinión y darles otra vez la palabra a nuestros participantes, invito a Ale y a Tessy que si quieren agregar algo sobre este libro. Ay, perdón. Ya le cambié el nombre. Algo que quieran agregar sobre esta publicación que es Fotogramas de Gaby Darre. Bueno, bueno, pues yo sí soy fan de Gaby. Por eso yo siempre he dicho que soy muy mala para leer la poesía, pésima. Pero justamente lo que tú decías, Antonio, yo creo que la escritura que tienes, Gaby, va ayudando al lector porque no es una poesía rigurosa, bueno, al menos yo no sé mucho, ¿no? Pero te atrapa porque trae esta parte, por ejemplo, yo te empecé a leer con Enterprise y luego sobre los restos. Para mí Fotogramas fue como un giro de 180 porque dije, caray, ¿cómo? Yo ya nada más con la primera página del libro me quedé así, mira, sí cambia, ¿no? Cambia bastante. Enseñas mucho en este libro porque pues obviamente hay películas que yo no conocía, por ejemplo esta, pero la verdad es muy agradable leer. O sea, en todo momento es muy agradable ahora que medio que hemos conocido también. Entonces, siempre ha sido como esta sorpresa, o sea, como esperar ese giro que vas a dar en tu forma de escribir. Bueno, para mí siempre ha sido como muy agradable, ¿no? Desde que conozco, te conozco y conozco tu escritura, ¿no? Me da gusto. Eso, oír eso, me encanta.
Pues todo el equipo somos fans de Gaby. Las demás chicas que trabajan con nosotros también. Yanis, te mando saludos. Por cierto, ya que no pude estar aquí hoy. Creo que ese tipo de literatura que deberíamos de acercarla a todos para que vean que la poesía no es solamente para intelectuales, para quitarles estigma, porque hay muchas personas que como que le tienen miedo, ¿no? Y es muy bonito de leer. Y creo que es una forma muy buena de acercar a todos a la poesía. Ay, gracias. Sí, sí, sí. De hecho, también te mando saludos a Samuel y Gaby, que tampoco pudieron venir hoy. Ah, sí. Sí, por eso estamos aquí y yo en representación. No, pues qué bueno. Del diván y la librería. Gracias. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? No sé. Quería preguntar sobre el concepto de la soledad del que hablabas en algunos poemas. ¿Por qué te intriga? ¿Por qué te llama la atención de eso? ¿Y cómo lo escribes? ¿Cómo lo plasmas o transmites? Bueno, es que para mí la soledad en una época era algo que me causaba muchísimo miedo. ¿Por qué? Pues porque soy hija única, porque pasé mucho tiempo en alguna parte de mi vida sola. Entonces, esa soledad se fue transformando con el paso del tiempo. Esa soledad que se volvía como, que salía de pronto como de la oscuridad, como un monstruo, porque si, por ejemplo, yo me dormía sola en un cuarto y me iba gateando a otro cuarto, a ver a dónde, porque a mí me daba mucho miedo estar sola. Pero después, cuando empecé a escribir, me di cuenta que la soledad se podía convertir en más bien un amigo, en algo amigable. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder escribir cuando estamos rodeados de gente que nos está hablando. Entonces nosotros nos tenemos que ir a un lugar donde estemos solos para poder escribir. Y otra cosa que sucede con este asunto de la soledad es que después, la primera vez que, bueno, cuando presenté mi primer libro, que fue La cerca y un espejo, me acuerdo muy bien que estaba lleno de gente, porque además mi tía Elisa presentó su libro, yo presenté mi libro y otro autor. Y de pronto dije, ah, caray, o sea, lo que yo escribía en soledad, ahora todo el mundo lo va a leer. No saben el pánico que me dio, a tal grado que me torcí. Entonces fui a la presentación torcida, no me podía mover del estrés que generé, porque yo estaba acostumbrada pues, a escribir en soledad y todo, pero dije, ay, hijo, entonces ahora van a leer todo lo que yo estoy escribiendo, ¿qué haces? Ya después uno se vuelve muy descarado. Y dice, ya después te vale, no te importa. Pero sí. Claro, claro. Bueno, aparte la poesía tiene esa licencia, ¿no? De que cada quien entiende cómo puede hasta cierto punto. Ajá. Y lo crítico lo vuelve un poco desapegado a ti. No necesariamente, pero un poquito más que la narrativa, que es más lineal. Exacto. Sí, sí. Quiero pensar que sí. Bueno, ¿Cómo lo representas? La soledad Ajá. la represento con un gato negro. De hecho, en el libro de Enterprise aparece en la nave un gato negro. De pronto, quien escribe, que es el yo poético, va y entra al comedor y de pronto arriba de la mesa hay un gato. Y esa es la parte de soledad, pero también de creatividad. Porque necesitas la soledad para poder escribir, ¿no? Para poder leer. Entonces, así lo represento y sale varias veces en algunos de mis poemas, el gato negro. ¿Cómo se convierte en tu aliado y tu cómplice? Exacto. Eso me encanta. Sí, sí. Muy bien, ¿hay más comentarios? Aprovecho también que por aquí ya tomaron la palabra tanto Ani como Ale. El libro, para que nadie se quede sin oportunidad de tenerlo, vamos a regalar algunos al finalizar la charla, pero también están vendiéndolo, ¿verdad? ¿Podemos decir, Ani, cuánto está y sitios suficientes? Suficiente sí hay. Excelente. Sí, sí, es suficiente. En 280 cualquiera de los tres. Traemos Enterprise y sobre los restos del mapa. Ok. Bueno, pues entonces yo creo que va a tomar yo la palabra. Fíjate que cuando yo vi el título,
y comencé a leerlo justamente, creo que elegiste el título más adecuado para este libro. Recordemos que el fotograma es la unidad mínima de la película, o sea, ese cuadrito que es prácticamente una fotografía, Cuadro por cuadro. cuadro por cuadro, que provoca esa magia, que es la palabra que estoy buscando, esa que cada que el fotograma corre, nuestra vista lo hace ver como móvil, que al fin de cuentas es lo que se hacía en las ferias de pueblo, ¿no? Hacían este efecto de movimiento, y antes de que la televisión fuera una moda, podías llegar a ver ese efecto óptico y la gente lo veía como si fuera una magia, y es tecnología, y es un defecto tal vez del ser humano el poder ver un objeto inmóvil en movimiento. Entonces me encanta, me encanta. Y de hecho también, creo que a partir de ahí, creo que el detenerte, Gaby, al fotograma, pensar que si bien la película es un todo, detenerte a una de las partes y encontrar todos los detalles que están adscritos a esa sola imagen, es lo que haces aquí. De hecho, me encanta cómo divides el libro. Cada personaje tiene su espacio, su momento. Sí se mezclan, no se mezclan tanto, pero toda la oportunidad es su protagonismo. Entonces, creo que es un libro que está muy bien logrado, está bien hecho, trae pistas por todos lados, interpretaciones. De verdad, yo creo que es un libro que todos los me gustan, por supuesto, no he encontrado uno que no me agrade, pero este está increíble. Me encontré con una Gaby que yo no conocía, a pesar de que te digo que hay algunos guiños al cine en los otros títulos, o hay estas elementos que pues cuando los sigues te encuentras con joyas del cine, o con elementos de que a veces dices, ay, bueno, si te lo tengo que explicar es como los chistes, no funciona. No necesariamente, porque tarde que temprano vas a llegar a ellos. Entonces, creo que por lo regular aquí lo que hacemos es que le ponemos un número al libro que leímos. Entonces, no porque estés aquí, pero tengo que darte 10 de 10. Me encantó, me encantó, me encantó. Sí me estudiaste en Amsterdam. Me encantó, creo que sí, Gaby, tocaste un nivel que a mí me gustó muchísimo, de verdad lo disfruté mucho. Es un libro que, pues, los poemas son muy cortitos. Creo que radica también su esencia. No te vas de más. Tienes su momento, su lugar, lo desarrollas, pero te deja pensando. Entonces, yo creo que así como Emiliano, que en algunos poemas dice, no, es que tienes que irte aquí para poderlo entender. Coincido, por ahí creo que cada uno de ellos independiente funciona, y me encanta mucho cómo lo trabajaste. Creo que no le sobra nada, ni le falta nada. En realidad, yo cuando vi la parte de dentro y fuera del cine, también dije, ¿qué habrá fuera del cine? ¿No? O sea, dije, si este libro nos lleva al cine, ¿qué va a haber allá? ¿No? Entonces, me tenía como intrigado, quería ver qué más encontraba, y encontré pues una excelente oportunidad, de verdad. Me gustó mucho. Por ahí también, pues, me gustó muchísimo, ya que lo presentamos la última vez. Sí. ¿Sabes qué nos quedamos también, ahorita que me acuerdo? Con el de los restos. Sí, también lo presentamos y como de, bueno, y aquí está. Pero ya no entramos a ninguna temática. Entonces, creo que por ahí me lo debo también, si lo tengo, nada más que no lo he leído a conciencia como los otros. Me voy a recitar. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, algo que quieran agregar aquí para seguir. Recuerden que el único requisito para participar, para ganarse el libro de fotogramas que estamos presentando hoy, o alguno de los que Gaby comparte de sus publicaciones anteriores, va a ser preguntar, comentar, tanto en el chat como en presencial. Por ahí ya Mónica, la doctora Gauna, quien más participe, tiene posibilidad de ganarse. ¿De acuerdo? Incluso si ya tienen de fotograma, no se desanimen. Están los títulos anteriores. ¿Cuál es el que no se falta? Sí. El de Sí, biología. yo ya participé, ya. No, sí, ya te ganaste. Ya te ganaste. Ya me gané. Soy el primer ganador. Pero bueno, algo más que quieran agregar antes de que podamos seguir. Bueno, voy a pedirles la oportunidad de que hagamos, ya que termine esta sesión, la parte del círculo de lectores. El círculo de lectores consiste en justamente esto: platicar el libro que estoy leyendo, independientemente si es el de Gaby o no, y darle una calificación. Esa calificación es subjetiva, claramente,
Yo le puedo dar el 10 de 10, pero no tienen que darles ustedes la misma calificación, y solamente para que sepan qué tanto me gustó a mí, ¿de acuerdo? No es una crítica forzosamente rigurosa literaria, simplemente si me gusta o no me gusta es una opción, pero siempre es rico como conocer del lector, ¿no? Esa experiencia de lectura, y es lo que Letras Vivas ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Justamente son como 12, 13 años, porque como de 10 años para acá es cuando hemos coincidido más. Sí. Me da mucho gusto verlo. Y pues bueno, lanzo la posibilidad de que ustedes puedan comentar, decir lo que quieran, preguntas. ¿Verdad? A mí me parece interesante estos símbolos, ¿no? Que mencionas en tus libros, por ejemplo, el gato negro, la casa, etcétera. ¿Cómo surgieron? ¿Fue una construcción a lo largo de escribir? ¿Fue fortuita? ¿O cómo los fuiste forjando, no? O sea, que dieran ese simbolismo para tus libros, para ti, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, el gato. El gato es una figura para mí muy importante, porque yo nada más una vez en mi vida tuve un gato, y ese gato se fue, desapareció. Y yo duré muchos años esperando al gato, y el gato jamás volvió. Entonces para mí se convirtió como en una figura que no podía yo tener. Me gustan los gatos, de hecho, pero no tendré jamás uno, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque casi se volvió como un símbolo, más que el animal en sí. ¿Por qué se convierte también en algo solitario? Porque el gato es un animal solitario, es un animal que nunca anda en manadas, y solamente cuando se aparea con la hembra. Entonces el gato me parece siempre como una figura que queda lejos de mí, pero la cual me da como tranquilidad, como un momento para escribir. No sé cómo explicarlo, pero es una figura que para mí es eso, ¿no? Es la soledad dentro de la literatura, dentro del momento de escribir. La casa, por ejemplo, la Enterprise, es que en realidad la casa, yo estaba en esa casa, que era la casa de mi abuela, y luego después no estaba, después regresaba, y luego después me iba. Así pasé muchos años, porque mi mamá se casaba, y luego después le iba mal y regresaba. Era como algo que causaba mucha incertidumbre. Pero pues a fin de cuentas, donde yo pasé mis mejores momentos, donde yo me formé, porque realmente ella me formó, mi abuela, fue ahí, en ese lugar. Pero era un lugar completamente, no era algo fijo, algo que yo estuviera segura de que iba a estar en ese lugar. Entonces a mí me gustan mucho, por ejemplo, los claveles de aire, que también es una figura que estoy poniendo en otro libro que estoy escribiendo, porque el clavel de aire se fija a otras plantas, a otros árboles, y de ahí tiene todos su alimento del aire, del polvo, de las raíces de las otras plantas. O por ejemplo, la diola, ¿cómo se llama esa? Se me fue el nombre de la flor. Estas flores que de pronto aparecen pegadas en los troncos de los árboles. ¿Son las orquídeas? Las orquídeas. La orquídea también es un animal, es una flor que también no tiene raíz. Sí, claro, la simbiosis, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí ese tipo de criaturas es muy importante, porque yo así me sentí, ¿no? Yo estaba en esa casa, de ahí pues sobreviví y todo, pero era algo que estaba como en el viento. Sin raíz. Sin raíz, exacto, sin raíz. Exactamente. Pues por eso. Ya hay muchos, por ejemplo, también en fotogramas hablo de un avión que entra a la sala de cine. Entonces le hago un homenaje a las películas de avionazos que había en los años 70, ¿no? De gente que iba en un avión y entonces se estrellaba, o tenían que luchar para que no se estrellara el avión. Estaban muy de moda en los años 70 y me encantaban. Y así abro la sala de cine, que va el avión, casi quiere chocar contra la gente que está en la sala de cine. Entonces hago de pronto algunos homenajes, algunos guiños relacionados con el cine, con mi vida, con cosas así.
Sí, es como un micromundo, Sí, exacto. ¿no? De cómo veo todo este asunto del cine y de la vida. Tenemos un comentario ya en el chat. Sí, dice, De hecho, podríamos también invitarles que si quieren abrir cámara o micrófono, nos avisen a para pedir la autorización y lo puedan hacer de voz, pero si quieres por lo pronto hay uno que podemos hacer. dice, me encanta tu estilo de poesía, es inspirador. Muchas felicidades por este nuevo libro. Ay, gracias. Dice Gis. Pues, a Ok, todos. Gigi está participando, Ujú. pues no sé si quieres agregar algo a eso. Pues muchas gracias por tu comentario. Y pues bueno, que me da mucho gusto que te haya gustado, no sé, ojalá que se ganara un libro, no sé. Ahorita vemos, está participando por lo Está pronto. participando. Excelente. Me encantaría. Sí, de hecho, como veo que hay varios de los anteriores, y quiero ver como que, si ¿estás de acuerdo? Que cuando saquemos los ganadores, puedan elegir entre los que traes, ya sea el reciente o los anteriores. Órale, sí, sí, ¿No? claro. Pero bueno, pero todavía posibilidad de que los que no han participado participen. ¿Sí? Me encanta su obra, también puede servirles para participar. Por favor. Pueden abrir el micrófono libremente. Ah, excelente, muchas gracias. Ok. Sí, pues tenemos acá la posibilidad de que se incorporen. Sí, gracias. Bien. ¿Quieren agregar algo más? Mar. Norma. Tere. Como quieres que ganar los niños, ¿sabí qué hacer? No sé quién es la Muchas gracias. No sé si quieren les puedo leer algo. Sí, por favor, sí, quiero que se animen. Sí, sí. Sí. Les voy a leer algo de este libro. Dice, luego de una segunda, ya vimos el artista, bueno, la abuela, ¿verdad? Luego les voy a platicar sobre una niña elefante. La niña elefante. El café está abierto hasta las 10. La niña elefante mira su propia bruma desde la ventana. Se adentra en su espíritu paquidermo. Obsesiva, bebe con ansiedad la atención de otros. Desea que la amen. Seduce con pericia, ligera y rubia. Se arrastra como una larva en el escenario. La niña barrita se hace madeja en el incontenible reverso de la luz. Muchas veces viajé en aquel autobús escolar. Ella es, y al siguiente instante no es. Pasó el tiempo, pero aún se defiende de los días con el filo de la tormenta. No entiende que ya ha pasado, que ya el pasado se volvió ceniza. Aprendió bien a evadir los reflejos en el cristal. Huye del apodo doloroso y remoto. Al recordarlo aún arde en Solaris. Viajo al lado de la niña elefante, vuelo y soy la misma adivinanza sobre hojas de té. Este es un personaje que sale en la película de Oh Boy, o 24 horas en Berlín. Y también me pareció un personaje muy interesante porque ocurre que a veces nosotros no podemos vernos tal cual ante los demás. A mí me pasa eso mucho, ¿no? Que me cuesta trabajo entender cómo me ven los demás. Y entonces es como ver a través de una bruma. Y siento que esto le pasa a este personaje, que ya era una niña que parecía que había superado el trauma y el bullying que le hacían, pero no. Tal parecía que era la misma pequeña niña que le hacían bullying por el sobrepeso, ¿no? Entonces, en cierto modo, me sentí como un poco identificada por esa situación que uno vive en la primaria y que a veces es un mundo bastante feroz, ¿no? Los niños suelen ser crueles. Sí, los niños suelen ser crueles, sí. Luego, por ejemplo, tenemos acá, aquí estoy hablando de dentro de la sala de cine. Adentro del Boeing 707, cruzo la pantalla. También las fibras del presagio, mientras toda la sala fue invadida por el olor a mantequilla y palomitas de maíz.
Vivía hecatombes en la sala de cine, por varias horas, obscuridad. Un interminable rompecabezas sigue esperando afuera. Eso no sé si a ustedes les pasa, que ven una película muy terrorífica y cuando salen del cine dicen, ¡ay! El mundo tranquilo, ¿no? En paz. Entonces esto es lo que yo quiero decir, ¿no? Que a veces ves la película y sales con ese miedo, pero después ya ves que el mundo es como tranquilo, ¿no? Luego también, después de explorar, profundizo en la ceguera. Llevo un ecosistema oxidado que muerde mis corvas. Llegará Legalas para salvarme y aquietar mi sed en el pozo de las monedas y los anhelos. ¿Y los anhelos? Llevo puesto mi disfraz. Busco nuevos parajes donde cimentar ciudades de vapor. Imagino, husmeo la brisa, las galletas con leche, mantas tejidas y una mentira que ha cenido entre los juguetes. Aquí hablo un poco de cómo cuando somos niños, de pronto nos mienten, ¿verdad? Para no hacernos daño, ¿verdad? Pero resulta que cuando crecemos, esa mentira empieza a afectarnos y entonces ahí vamos con el psicólogo, ahí vamos con el psiquiatra para que nos quite ese secreto, ¿no? Que llevamos cargando, ¿no? Que muchas veces, lo escondemos debajo del tapete. Entonces, pues yo creo que es mejor que nos digan las cosas tal cual para que después nosotros podamos entender por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, ¿no? Entonces aquí hablo de esa manta tejida y una mentira que ha cenido entre los juguetes, ¿no? Mi abuela pues tenía su manta tejida y de pronto, ay, no pasa nada, ay, no, es que esto es todo así como muy misterioso el asunto. No juzgo, solo soy un adentro que late. Hay nidos quemados en el bosque. Efecto mariposa es cuando alguien tose y yo despierto en la estratosfera. Voy y regreso sin yelmo. El cine en mi cuerpo hormiguea. Por unos momentos soy imagen en esta pantalla, un paisaje fuera de foco. Es fácil desencantarse. Luego mis giros frenéticos, el mareo, la montaña rusa me matan. Aquí hago una metáfora de lo que es el cine y cómo uno a veces está como, no está muy bien enfocado, ¿no? No, estás un poco borroso contigo mismo. Un paisaje fuera de foco, vemos el paisaje fuera de foco. Y es fácil desencantarse. No sé si alguien tenga una pregunta, no sé. Ajá. ¿Prefieres que tus lectores capten tu idea al pie de la letra y así la conciban o es una provocación para que cada quien tenga su propia interpretación? Sí, exactamente. Lo que pasa es que cuando uno escribe un libro, a mí me pasó también con el primer libro que escribí, que yo todavía no entendía muy bien ese mecanismo. Entonces, yo decía, ay, pero ¿qué va a pasar con este libro? Entonces, Elisa Carlos me dijo, que era otra escritora que ya murió, ella me dijo, lo que pasa es que es como un pequeño monstruo que tú vas a dejar libre. O sea, tú primero lo escribiste, es tuyo, pero en el momento en que pasa a un lector, ese pequeño monstruo ya es del lector. Entonces, como decía, creo que José Emilio Pacheco decía eso, que uno hace el 50% de un libro y el lector hace el otro 50%. Entonces yo, por ejemplo, a mis alumnos, yo siempre les digo, ustedes tienen que interpretar el libro, no como ustedes quieran, sino como ustedes, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus conocimientos, lo van a interpretar. Por ejemplo, para mí el gato es un ser misterioso, a lo mejor para otra persona un gato le causa miedo, o a otra persona ama a los gatos y tiene muchos gatos. Entonces, pues yo ahí ya no puedo hacer nada, ¿no? No puedo explicar que para mí el gato... Lo que pasa es que como estamos ahorita platicando sobre esto, entonces quiero que más o menos vean el mecanismo de la forma en que yo escribo, pero no, a fin de cuentas, la persona se lleva el libro y le va a decantar de otra manera completamente diferente. Y pues sí, hay que dejar al libro libre,
que sea interpretado como, pues como la gente guste, quiera, ¿no? ¿Cuál es su nombre para incluirlo en la rifa? Roberta. Gracias, Roberta. Roberta. Gracias. ¿Qué elemento narrativo del cine, de la cinematografía del cine, te llama más la atención? Del cine, por ejemplo, la gran pantalla. A mí me gustan las grandes pantallas. Esa sí la disfruto muchísimo, más que ver una película, por ejemplo, en la televisión. Me gusta el cine antiguo. Me gustan esos, ¿cómo se dice? No sé. Ay, se me fue la palabra. Proyectores antiguos, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me llama mucho la atención. Pero, ¿por qué? Tal vez porque yo cuando era chica, a mi abuela le encantaba el cine y a veces me llevaba y muchas veces fui de clandestina. Me llevó clandestina a ver la película de Cuando el destino nos alcance. Y yo cuando vi aquella máquina que aplastó a un hombre, que se ve nada más la mancha roja, dije, pues me quedé traumada con eso, ¿no? Pero mi abuela, eso le encantaba el cine, amaba todo lo que tenía que ser, que ver con cinta. Por ejemplo, teníamos esas maquinitas donde tú podías ver de pronto la película así. Entonces, todos esos elementos a mí me gustan tal vez porque pues, viví con una persona mayor y que además el abuelo, que se murió cuando yo estaba muy chiquita, también tenía ese tipo de cosas. Le gustan mucho las cámaras de fotografía y todo eso. Entonces siempre he tenido como amor por el cine y el cine antiguo. Gracias. Ahí en el chat preguntaron, Leiser Camargo Báez dice que fue lo que la motivó a empezar a escribir. Lo que me motivó para empezar a escribir fue una libreta que yo tenía. De hecho, por ahí debe andar la libreta. Y de pronto yo empecé a escribir cuentos. Pero más bien eran cuentos que se relacionaban con lo que me iba pasando día con día. Era como una especie de diario. Al principio pues era nada más por hacerlo, ¿no? Pero con el paso del tiempo, como que me quise volver más profesional en el asunto y entonces me gustaba mucho leer, empecé a leer más, cada vez autores que fueran mejores, ¿verdad? El taller me ayudó muchísimo a orientarme, qué era lo que tenía que leer, ¿no? Pero realmente era una forma de expresar lo que sentía y poder entender eso que no entendía de mi día a día. Entonces iba escribiendo y haciendo cuentos y así empecé con eso. Felice. Pues Leiser Camargo. Camargo Báez. Leiser Camargo Báez. Y otra cosa que pasaba era que, por ejemplo, escribía algo y mi abuela, pues, me lo chuleaba horrible. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Entonces, ahí fue donde empecé. Claro que cuando llegué con Juana Meléndez, otra cosa muy diferente. Era el taller de literatura de la universidad. Y entonces, la señora mayor era muy estricta. Entonces, llegaba yo con mis poemas que ya me había chuleado a mi abuelita y mira, van a la basura, ¿no? ¿Qué edad tenían para cuando entonces al taller de la maestra? Juana Meléndez, yo que tenía 16 años. Y el de maestro Tenía como 27 años, no menos, 25, yo creo que tenía 25 años. Sí, bueno, para lo de la crítica, ¿cómo sí. lo puedes afrontar? No, yo llegaba llorando, o sea, porque yo sentía horrible, pues. Pero ya después ya te das cuenta que te tenía razón. Si me hubieran dejado sin la autocrítica, pues no sé qué estaría haciendo ahorita. Son unas cosas horribles. ¿Cuánto tienes escribiendo? Tengo escribiendo, híjole, empecé a escribir como desde los 15. Luego entré al taller de Juana Meléndez a los 16, 17 años. Luego, es que como que tuve varias etapas, ¿no? Varias etapas de mi vida que van cambiando. Felicidades. Gracias. ¿Cuál es su nombre?
Ya también están participando. Pero todos. Sí, y pues así fue, ¿no? Que ha sido como una evolución en realidad, ¿no? Digo, uno nunca es la misma escritora todo el tiempo, sino que cada vez uno tiende a querer ser mejor todos los días, pero tampoco uno puede decir, ay, es que este libro es peor que otro, ¿no? Porque también tiene mucho que ver lo que uno pensaba en el momento, y uno va evolucionando, vas cambiando, ¿no? Entonces ves de una manera el mundo, después la ves ya de otra manera. Entonces, a ver qué tal. Con esto. Pues yo creo que si ya no hay más preguntas, empezamos con la fila. De acuerdo, Ale, ¿cuántos libros nos va a editar? Se me dijo que ya tenía dado. Bueno, nada, Pero no yo sé. le pedí uno para la Bueno, biblioteca y 3 para... Este no sé. Yo allá para dejar A ver, entonces. Uno es de aquí. Bueno, aquí hay dos. Ok, está ya ahorita 3. Tres. Ajá. Y pues en la más. Y bueno, y ¿Y también el de puede la ser biblioteca? esto. El de la, ajá, de la biblioteca. Por ejemplo, estos yo los traje. Si quieres los dos, ¿no? Estos dos. Y bueno, también está este también. Que este fue todo un experimento. Déjenme leerles nada más un poema de este, que me gustó. Encuentro informal. No hay como entrar al baño y asustarse de nuevo con una dentadura que flota feliz en un vaso con agua. La risa suspendida de mi abuela, pero sin mi abuela y al mismo tiempo toda ella. La contemplo un buen rato y pienso en su primera sonrisa. Joven marfil que se revela en blanco y negro. Una muralla blanca derribada y sustituida. Por eso me gustan las prótesis. Le dan un envase, un hogar, una identidad a los miembros fantasmas. Sonrisa fantasma cubierta por metal, cerámica. Sonrisa que surge humana y prometedora. Fantasma desvelado y feliz a las 3 de la mañana. Es un homenaje a la dentadura de mi abuela y a mi abuela. Sí, ese libro, es que una vez soñé con la dentadura. Y lo que pasa es que a veces pasaba que yo vivía con mi abuelita y entraba al baño y de pronto estaba la dentadura. Y, híjole, con los dientes y todo. Yo me asustaba. Entonces, este libro también habla un poco, es como un poco más de humor. Y sí, también este también, Perfecto. Entonces, ok, entonces el que desea el joven se queda para la biblioteca, ¿de acuerdo? Ah, sí. Y son dos entonces, ¿serían tres? No, pues serían dos, pero también están estos. Porque, bueno, también faltaría el mío, porque le pedí a Samuel 4. Ajá. Uno para la biblioteca, Uno para ti y dos uno para para mí. mí y dos para la biblioteca. Y acá hay más para regalar. De acuerdo. Entonces, repito, están participando Mónica, Cintia, Norma, Leslie, Gis, Roberto, Neisser, Yolanda. ¿Falta alguien? Bueno, ahí acaban de comentar algo. Una pregunta que dice, Cristian dice, ¿qué hace que tus poemas cobren vida? ¿Cómo le haces? Ah, ok. Esa está interesante esa Buena pregunta. pregunta. Pues sí, lo hago por medio del lenguaje y por medio de ese lenguaje de la imagen. Yo soy muy visual, entonces la literatura que yo tengo es sumamente visual. Yo me crié en base, por ejemplo, a la televisión, o sea, yo veía mucha televisión y mucho cine, entonces siempre en mis poemas trato de poner imágenes visuales. Entonces por eso, por ejemplo, cuando mucha gente lee mis poemas, se imagina las cosas que yo voy describiendo. Por eso, ¿no? Porque soy de una generación de la televisión, no de las computadoras, acá hay otras generaciones más jóvenes, pero sí, siempre he sido muy visual. De hecho, yo puedo aprender mejor con lo visual, que cuando me tienen que explicar en algo,
No, yo aprendo directo de la imagen, más que de auditivamente. Bueno, de hecho, aprovecho para hacer nuestro comercial. Pues justamente Letras Vivas tiene que ver, el nombre del grupo, del círculo, tiene que ver con eso. Gaby, tú lo comentaste bastante bien. Nosotros atribuimos a Gabriel García Márquez, si mal no recuerdo, que dice que la letra cuando se publica, bueno, mientras escribes letra viva, cuando se publica es muerta porque ya no le puedes mover nada. Exacto. Vuelve a vivir cuando el lector la toma Ujú. y pues muere si no la comenta. Entonces, vuelve a vivir si la socializamos. Sí, exactamente. Entonces, por eso son Letras Vivas y de ahí viene el nombre de nuestro grupo. Sí, Y me encantó ahorita que dijo Cristian la pregunta. Eso lo hace. que tu poema cobre vida, claro. ¿Cómo haces que tus poemas cobren vida? Pues sí, así, sí es cierto. O sea, el lector es importante. Yo sé que muchas veces es difícil que, por ejemplo, en una presentación del libro haya muchísima gente. Pero yo siempre soy muy agradecida de las personas que me leen, aunque sean 3, 4. Siempre estoy muy agradecida. Bueno, pues ya creo que ya vamos con la rifa directa. Y Cristian, tú me alcanzó a participar. Los demás como que los veo en mentes, pero bueno. Ah, no, pero también tú participas, ¿no? ¿O no? ¿Cómo ¿Mónica? que la de? Sí, están Sí, participando. Ya están anotados. sí, Mónica, Cintia, Norma, Leslie, Gil, Roberto, Neisser, Perfecto. Yolanda y Cristian. Sí, Sí, no, si no se olvida nadie, adelante. Tengo el generador de nombres. Lo que hago es que lo presiono y el nombre que salga, que elige el libro, ¿te parece? Ajá, sí. Perfecto, entonces el Sí, son primero. los libros. Neisser. Ok, está por WhatsApp, por Zoom. ¿Podrías, Neisser, abrir tu micrófono y decirnos qué libro quieres? ¿Le damos las opciones? Sí. Mira. A mí me gustaría el de fotogramas, por favor. Ok. Aquí está. Lo apartamos. Neisser. Gracias. Nada. Solo pueden ganar un libro por persona, ¿estamos de acuerdo? Sí. Segundo. Norma. Ay, Doctora. también quiero ese de fotogramas. Yo los tengo, así es que despídanse. Ay, Si quieren uno cerrado. Ah, doctora, aquí hay uno cerrado aquí. igual me lo va a firmar ahorita, Gaby. Está bien. Ah, bueno, se lo mandamos a Neisser. Gracias. La Neisser que ya ganó. Para ¿qué Neisser de Neisser? Neisser. Entonces, Bueno, tú se lo das. ¿Cómo se lo damos? ahorita lo pregunté. Ok, va uno. ¿Verdad? Sí. Perfecto. ¿Cuántos son? Bueno, usted conservó en el caballo. Entonces, este no es el mío, pues es el mío, ¿verdad? ¿Eh? ¿Es el mío? Sí, yo. Ah, entonces. Ok, entonces, el que sigue sería Mónica. Mónica, con la secretaria. A ver, ya tenemos estos. El de los sueños, el que es como experimental. ¿Este? De los Bueno, años. Bueno, Cristian. Cristian fue la última participación. Cristian. Parece que quieres, Cristian. Pues van a decir que copio, pero el fotogramas. Tenemos. Pero si me lo pueden autografiar, por favor. Podemos dar uno por parte de la librería. Sí, bien. Bueno, entonces, este de Cristian. Y Una vez. ¿Lo quieres una vez? Sí, por favor, puede autografiar. Pero lo que pasa es fotografiarlo, porque es donde ¿Alguien tiene una pluma? Yo traigo pluma. No me había pasado esto de que me se olvidó la pluma. Sí, no. Gracias. Una vez autografiarlos para que no les olvide. Sí. Son. Neisser Camargo con N-E-Y-Z-E-R. Ok, a ver, sí, a ver, otra vez. N. Neisser Camargo Ah, sí. Báez.
Aquí está. La del lapicero. ¿La garrita? ¿Qué? ¿La de ¿Yo? Sí. Gloria, pero es que no tengo. Bueno, las enlaces. Oye, yo la cuento. Ok, bueno, entonces voy borrando a Neisser, ya está. Perfecto. ¿Y quién nos ganó? Bueno, los que ya no tienen, ¿verdad? No. ¿Qué día estamos? 26, ¿verdad? 27, 20, 26. 26, sí. Acuérdense, por favor, que mañana es mi cumpleaños. Sí, llegamos al mole. También había otro de ellos. Sí, Cristian, ¿verdad? Ah, Cristian. Sí, creo que ahí está con un H entre la I y la de Cristian. Ok, muy bien. Cristian. Para Cristian. Sí, ya nosotros nos ponemos de acuerdo con ellos para entregar. Ok. Lo bueno es que ya están firmados. Sí. Ya se pueden identificar. Muy bien. Menciono los que todavía no ganan, pero siguen participando. Cintia, Leslie, Gis, Roberto, Yolanda y Gloria. ¿De acuerdo? Ok. Roberto. Muy bien, a ver, ¿cuál quieres? Para Roberto y Yolanda. Yolanda sigue participando. Sí. Como tu mamá. Mira, está todo. Gracias por venir. Da tanto gusto. Ay, ¿qué tal? Ah, mira, bueno. Sí, claro. Ajá. Eres, ay, Mónica, Mónica. ¿Quién te enseña tus portadas? Ah, Es la sí. pregunta, bueno. Buena pregunta. Por ejemplo, las últimas portadas del Diván Negro. ¿Quién Sí, es? normalmente Samuel es el editor del día, es el que las diseña, pero por ejemplo esta, que es de fotograma, es una fotografía de Amanda. No, el apellido. Entonces ella tomó esta foto, que le compró la obra y se pasó para el libro de fotografía. Y de hecho con ella se va a sacar el otro libro, ¿verdad? Esta Amanda también va a colaborar contigo para el siguiente libro. Sí, para lo del tercer piso. Sí. Sí, eso sí, ¿no? Yo estaba en la pintura Sí. tradicional. Y la otra, pues, esta fue la casa de López Velarde. Sí. Y bueno, esa fue una diseñadora que vive creo que era colombiana, la diseñadora, y lo hizo desde Berlín. Es que yo trabajé junto con Elsie Suquilanda, y entonces ella iba haciendo sus cosas, yo las mías, y después ella conocía a
diseñadora gráfica, hizo ese, que me gustó mucho porque va muy de acuerdo con los sueños, ¿no? Tan locos, ¿no? A ver, ¿falta? Sí, quedan todavía aparecieron Cintia, Estos Leslie, huerfanitos, Gis, ¿vale? Yolanda y Gloria. Leslie. Quedó muy loco. Y el dibujo. Sí. ¿Quieres que te lo Sí, claro. No, sí, claro, sí. Es que sí me gusta para hacer ciertos detalles y claro, no saben el trabajo Para cargar la plata. sí, porque vamos a tener horrible. Sí. Aprovecho para avisarle a los contactos de Zoom que anoten el número para que nos pongamos de acuerdo. Es 44 41. Ustedes digan 44 41 55 88 11 o mándenme un mensaje a través de la página de Letras Vivas para ponernos de acuerdo con la entrega. ¿Va? Si son fuera de San Luis, también me avisan para tardar un poquito más, pero sí se los mandamos. No, gracias a ti por venir. Queda uno, ¿verdad? Queda el huerfanito, queda el huerfanito. A ver, está muy bien, está bien. Bien, me queda entre Gisela, digo, entre Cintia, Gisela, Yolanda y Gloria. Gis. Hola, Gis. Hola, muchas gracias. ¿Lo quieres firmado? Sí, lo quiero, lo quiero. ¿Cómo te digo? Te pongo Gisela, ¿no? Gisela Muñoz, por favor. Sí. Pues a propósito de que Gisela está aquí en pantalla, tengo aquí los libros del otro taller de Santa para las y los ganadores del concurso anterior, que justamente Gisela tiene un cuento dentro de ese libro, y pues Mónica y Leslie también. Bueno, entonces, si por ahí tiene oportunidad, nos ponemos de acuerdo también para hacerse llegar. Sí, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Listo, pues bueno, así ya fueron todos. Ok, bueno, pues entonces yo creo que con esto ya cerramos la sesión. Gaby, te agradezco muchísimo la oportunidad de una vez más poder platicar, estar aquí, que tengas la oportunidad de firmarnos los libros, compartir. Esperamos que por ahí hubo un problema con el link, por eso algunas personas desde Facebook Live no nos pudieron estar siguiendo, pero vamos a compartir la sesión completa. Ay, sí, sí, para sí. los que se la perdieron, y después lo pasamos también a YouTube y te etiquetamos con todo gusto. ¿Y en qué página lo pueden ver? Va a estar por lo pronto en la de videoconferencias de la OCLP, la de SIGBI, que es el Centro de Información en Ciencias Biomédicas de la OACLP. De una vez aprovecho para agradecer una vez más a los anfitriones, que son Rafa, la licenciada Lupita Ornelas, y pues, los amigos del staff. Y pues bueno, no, sin más, gracias a ti, gracias a todas y todos los lectores, de verdad, por su paciencia, por sus participaciones. Y bueno, pues aquí está el diván negro y librería REM. Sí, si alguien quiere obtener el libro. Ahora es cuando. Bueno, Ale, ¿quieres hablar con algo más? No, pues nada, siempre agradecer el espacio a todos, tanto aquí a la biomédica, aquí que siempre nos hace el espacio. Gaby, pues un gusto siempre estar igualmente contigo. La dirección de la Ale y librería. Ana. Sí, con todo. Ani. La dirección de la librería en físico. Estamos en la calle de López Rayón, 557, en zona centro de San Luis Potosí, y también pues hacemos envíos a toda la República. Perfecto, sí.
Bueno, pues muchas gracias a todos y todos. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Gracias. Felicidades. Gracias. ¿Viva su vida?